La Argentina, como todos sabemos, viene de atravesar, o tal vez todavía está atravesando, esa es la pregunta, una gran crisis de representación, un gran desacuerdo, un malentendido entre la sociedad y los representantes políticos, la dirigencia política, que para la mayoría de los encuestadores, de los analistas de opinión pública, comenzó, o por lo menos empezó a detectarse en la segunda mitad del año 2020, muy probablemente asociada al encierro que impuso la pandemia. Es fácil pensar que ese estado de desazón respecto de la vida pública, respecto de las prestaciones de la dirigencia política, de las prestaciones del Estado, estuvo asociada a esa gran crisis, a ese gran trauma rarísimo de una sociedad encerrada frente al espectro, a la posibilidad de la enfermedad y hasta de la muerte. Esa crisis también está encabalgada sobre un largo periodo de estancamiento económico y en el último tramo no solamente inflación, sino altísima inflación. Podemos comparar esta situación con situaciones anteriores del país. Hubo una crisis de representación similar, por lo menos por su dimensión, en el 2001, asociada a un periodo ya no solo de estancamiento, sino de larga recesión, que fue desde el año 98 hasta el año 2003. Y a partir de ahí un periodo de recuperación, un proceso de recuperación que coincide con la llegada de Néstor Kirchner al poder y la aparición de un nuevo liderazgo, el de Kirchner, que venía de un proceso electoral muy endeble, de una situación, la de él, de extraordinaria fragilidad. Como todos recordamos, llegó al poder con 22% de los votos, después disponía de un elenco importantísimo de gobernadores peronistas, de intendentes peronistas en el conurbano, pero todavía no era el líder de toda esa formación. En todo caso, Duhalde era el líder de todo eso. Y por otra parte, la mayoría de ellos habían jugado en la primera vuelta electoral del lado de Menem, no del lado de Kirchner. Es decir que estábamos en un momento de gran crisis económica, un largo periodo de también entredicho entre la gente y su dirigencia y la aparición de un presidente débil, cuyo mandato comienza cuando empieza un periodo de recuperación. Y a partir de ahí se constituye un nuevo liderazgo. Y a partir de ahí se constituye un nuevo ciclo de poder. Aparece un nuevo centro de poder, Kirchner, Néstor Kirchner. Lo que estamos viviendo hoy, ¿tiene algún parecido con aquello? Siempre que uno se hace esta pregunta, le podríamos llevar el tema a Camila Perochena después. Siempre que uno intenta comparar en historia, se entusiasma con las similitudes y al minuto aparecen las diferencias. La comparación habitualmente sirve para pensar más diferencias que repeticiones o que similitudes. Pero es probable, o por lo menos tenemos que plantearnos la pregunta, de si el liderazgo de Milei no está insinuando, y esta es la pregunta de ahora hasta el año que viene con las elecciones, la aparición de un nuevo ciclo político. Si no se está constituyendo alrededor de Javier Milei un nuevo centro de poder. Después de un gran periodo de descomposición política, de desazón y de descomposición también de la vida material por la alta inflación. Diciembre del año pasado, 25% de inflación en un mes. Todo el año pasado, 214% de inflación. ¿En qué nos basamos para hacernos esta pregunta? En esto que vamos a ver ahora. Índice de confianza en el gobierno. Primer dato. Apareció hoy. ¿De qué estamos hablando? De lo que hablamos siempre cada vez que aparece. El índice de confianza en el gobierno que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Y aparece en este índice
una recuperación, una nueva recuperación. El del mes pasado había dado también positivo para el gobierno, a diferencia del anterior, una variación de 9,86%. El índice es un índice que, como ustedes saben, mide o calibra de 0 a 5. Bueno, está en 2,66. Está por encima de la mitad. 9,86 es la variación respecto del mes pasado. Comparemos. Néstor Kirchner, 2,49 el promedio del mandato. Fíjense, la llegada de Kirchner es esta recuperación impresionante respecto de presidencias débiles anteriores. La presidencia de la Rúa, extraordinariamente débil, termina su ejercicio del poder apenas pasadas las elecciones de medio término, a los 2 años de haber llegado, y después la presidencia de Duhalde, que es la presidencia de un senador puesto por el Congreso. Duhalde no llega por los votos, más bien pierde la elección para ese periodo, que es la del 99, la pierde frente a de la Rúa. Digamos, 2 presidencias muy débiles y aquí hay una recuperación que lo deja a Kirchner en una situación muy competitiva, ahí arriba. Cristina Kirchner, 1,71 el promedio, muy por debajo de su esposo, 1,83. Macri recupera de nuevo, 2,27. Alberto Fernández, una especie de la Rúa, 1,69 el promedio de su mandato, parecido al primer mandato de Cristina Kirchner, con 1,71. Ahora, fíjense Milei, 2,52. El promedio de lo que lleva hasta ahora Milei de mandato, con esta gran recuperación, es parecido y supera al de Néstor Kirchner con 2,49 y por ahora viene siendo, claro que en un periodo mucho más chico para medir, el más ventajoso. Vamos a comparar este índice de confianza en el gobierno, lo tenemos de nuevo acá, ampliado. Esto es una medición, es la evaluación desde diciembre del 2015, cuando llega Macri, hasta ahora. Esta es la llegada de Milei y acá está Milei flotando con una caída que se agudizó en el mes de julio y ahora una recuperación. Promedio 2,52. Ahora vamos a mirar otra encuesta que la realiza Mora Josami con su consultora Casa 3, y es muy interesante. Tenemos que mirar la parte de la barra, la parte verde de la barra, que es la aceptación, la aprobación de cada presidente, desde enero hasta noviembre de su primer año de gobierno. En este caso de Cristina, la está tomando en el segundo mandato, en 2012. Ella llega, renueva en diciembre del 2011. Macri, enero del 16 a noviembre del 16. Alberto Fernández, enero del 2020 a noviembre del 2020. Y Milei, enero de este año a noviembre, ahora a noviembre de este año. Cristina, en ese primer año, de enero a noviembre, cae la aceptación de 64 a 47%. En el caso de Macri, tenemos una caída de 10 puntos, de 67 a 57%. Alberto Fernández, estamos hablando del año de la pandemia, que le rindió muchísimo en términos de liderazgo, cae igual de 67 a 63, 4 puntos, la aceptación. Miren Milei, es el único que sube de 45 a 48% en la aceptación pública de enero del 24 a noviembre del 24. Es decir, estamos hablando de un fenómeno extraño de popularidad, si bien es cierto, esto es lo interesante de Milei, que es el que tiene en términos de volumen la menor cantidad. Ninguno arrancó con menos de 60. Cristina con 64, Macri con 67, Alberto Fernández con 67, Milei con 45. Tiene una base más pequeña, pero la evolución es positiva. La gente se va
convenciendo más o lo va apoyando más? Fíjense las caídas, ¿no? Cristina 17 puntos, Macri 10 puntos, Alberto 4 puntos, Milei sube 3 puntos. Ahora, ¿a qué se debe esto? Y es difícil de identificar una razón. Es muy difícil. Pero si uno mira el comportamiento de las variables que determinan la adhesión o el rechazo de la sociedad a un gobierno, que determinan, en el fondo sería el voto, hay muchísimos factores que influyen en cómo vota la gente. Pero hay uno que en general es el que mejor explica el comportamiento de la sociedad frente a un gobierno o frente a un líder. Y es el comportamiento del salario real o el comportamiento del poder adquisitivo, o para ponerlo en otros términos, la relación entre los salarios nominales y el comportamiento de la inflación. Y aquí sí parece que hay una clave para entender este éxito de Milei, que nos hace preguntar si está apareciendo un nuevo ciclo de poder que liquida la crisis anterior. Esta es la gran pregunta. Todavía no la podemos contestar y habrá que seguir haciéndosela hasta el año que viene con las elecciones. Pero miremos esto. Bueno, este es un tema que tiene que ver con la recesión. En realidad nos desvía. Es qué piensa la gente respecto de la recesión, si usted cree que el gobierno podrá sacar al país de la recesión y si la recesión se terminó o no. En general predomina, está empatado, pero predomina lo negativo, ¿no? La gente no le cree todavía que se salió de la recesión. Pero me interesa el gráfico que sigue. Esto todavía no sabemos respecto de la recesión. La gente no cree que hayamos salido de la recesión. Muchos economistas tampoco. Muchos empresarios tampoco, miran por sectores, en algunos sectores sí, otros sectores cruciales como la construcción están planchados, pero daría la impresión de que ese problema todavía no se politizó, todavía no influye en el rechazo al presidente o en la adhesión al presidente. Pero quiero mirar esto. Esto es la consultora Exquanti, que como nosotros sabemos, mide según datos del INDEC, pero con una frecuencia más rápida, en periodos más breves que el INDEC, según la encuesta permanente de hogares, mide datos sociales, pobreza sobre todo. Bueno, este es un gráfico muy interesante que nos habla de asalariados registrados, es decir, gente en blanco pobre. Miren que esta es una nueva Argentina, ¿no? 29% tuvimos en el primer trimestre de 2024, 29,2% de asalariados pobres, pero baja 3 puntos a 29,5, a 26,5. Esa caída me interesa. Acá hay dos datos. El primero es el volumen de gente que tiene salario en blanco y está por debajo de la línea de pobreza. Quiere decir que ya tener un empleo formal no garantiza vivir relativamente bien. Pero lo importante es que cae ese número. Ahora vamos al gráfico siguiente. Esto es ocupados pobres en todo el país, gente que está ocupada, 44,6, también es un dato dramático, pinta un país distinto del que teníamos tradicionalmente en la cabeza, pero cae 3 puntos. Miremos el que sigue. Este sí es más raro todavía, es indigentes ocupados, es decir, los que no llegan no a cubrir la canasta básica, sino la cantidad básica de proteínas, la canasta alimentaria básica, pero están ocupados. 13,6, pero cae a 10,6. Quiere decir que acá hay dos mensajes en estos gráficos. El primero es que la situación social es la de un país con un enorme problema social. Pero la otra es que, en términos muy relativos, se está mejorando la situación de los más pobres. ¿Y por qué mejora la situación de los más pobres? Porque cae la inflación. Entonces, esa mejoría tiene que ver con el gran problema de la Argentina de los últimos. Empieza a haber inflación en el 2005, casi 20 años. En el 2008, Cristina Kirchner, con Alberto Fernández de jefe de gabinete, ya interviene el INDEC. 2008, ya era un temazo la inflación, por lo menos para ese gobierno.
Quiere decir que Milei, al encabezar un gobierno que la gente identifica como un gobierno que está derrotando a la inflación, se mete con el nervio de la historia en este momento. Se mete con lo que Ortega llamaba el tema de nuestro tiempo. Toca el núcleo. Y eso probablemente explica la mejoría en el índice de confianza y explica que a diferencia de todos sus predecesores, desde Néstor Kirchner en adelante, en el primer año, en vez de caer, sube, mejora su imagen. El gobierno todavía no puede articular un discurso alrededor de este fenómeno, probablemente por falta de sensibilidad frente al tema. Es cierto que hay pobres estructurales que no se benefician con la caída de la inflación porque siguen estando en una situación material paupérrima, dramática, en términos de salud, de infraestructura, de acceso a lo básico. Pero la pobreza que tiene que ver con el deterioro del ingreso por la carrera de los precios, esa pobreza retrocede en términos relativos, poco, pero retrocede. En el fondo, la lucha contra la inflación es el mejor programa social que puede tener un gobierno frente a los más pobres. Es la mejor política social. Y sin embargo, el gobierno de Milei, cuando uno mira cuál es su discurso, qué es lo que quiere vendernos como positivo, no logra establecer un puente entre derrota de la inflación y situación social y situación de los que menos tienen. Se engancha con otros temas, como vamos a ver después y como nos va a explicar después Ana Iparraguirre cuando habla de la batalla cultural, que la lleva también a la política internacional. Pero esto, que es crucial, lo que acabamos de ver, que tiene que ver con el empobrecimiento de franjas muy importantes de argentinos que no llegan a cubrir las necesidades básicas porque los precios se dispararon y su ingreso quedó detenido. Esto, en la medida en que se revierte, implica un capital político que nos hace preguntar, todavía no afirmar, si en la descomposición política que caracteriza a la Argentina del 2020 en adelante, con una gran retracción de los partidos tradicionales que pierden espacio de representación, si no aparece alrededor de Milei un centro nuevo de poder y si no empieza un nuevo ciclo político, similar al que veíamos con Néstor Kirchner. Esto habrá que ir preguntándoselo, pero este es el tema, esta es la cuestión. Está acompañada de otra variable, de otro fenómeno que rinde muchísimo a los gobiernos y que es un arma de doble filo, que es la apreciación cambiaria, el atraso del tipo, el dólar barato. El dólar barato es una manera indirecta de aumentar el salario. ¿Por qué? Y porque las cosas que consumimos en general están hechas de dólares. Entonces, es una forma de mejorar el poder adquisitivo atrasando el tipo de cambio y generando un problema que muchos o algunos economistas, no muchos, empiezan a ver, que es un problema de que la economía argentina probablemente no tenga la cantidad de dólares que necesita para mantener los niveles de actividad y de consumo que se presume va a haber si hay una recuperación. Esto lo señala, antes que otros, Martín Rapetti. Martín Rapetti es un economista que mira, desde su forma de mirar la economía, siempre tiene en cuenta este problema. No es el problema fiscal, que es un problema, es el problema de lo que se llama cuenta corriente de la balanza de pagos. La cantidad de dólares que ingresan y la cantidad de dólares que egresan de la economía por todo concepto y si el país no está necesitando demasiados dólares para mantener esta política económica. Y si no puede haber un trauma en el momento en que en el mundo empiece a escasear el dólar, supongamos porque la tasa de interés de los Estados Unidos deja de bajar o empieza a subir. Este es un gran signo de interrogación que hay hoy sobre la economía argentina que se lo plantean algunos economistas. Uno es Rapetti, que está discutiendo acá con
Federico Furiase, que es director del Banco Central, que en una conferencia dice, el dólar está todavía no atrasado, adelantado. Furiase dice en esa conferencia, los momentos en que en la Argentina hay confianza, el dólar puede seguir apreciándose y en esos momentos en que ha habido picos de confianza, el dólar vale lo que hoy equivaldría a 600 pesos. Le contesta Rapetti, mostrando este gráfico. Acá tenemos el pico negativo, digamos, el mayor momento de atraso cambiario. Estamos hablando de la gestión de Martínez de Hoz. A ver si lo podemos mostrar este gráfico aislado, que es esto, 650 a valores de hoy, ¿no? Hoy estamos acá, en 990. Lo que está diciendo Furiase del equipo económico es, esto todavía tiene un recorrido si hubiera más confianza. Y le contesta Rapetti, volvamos al anterior, primero con una corrección. Ni siquiera en el momento de máximo atraso cambiario con Martínez de Hoz el tipo de cambio llegó a 600 pesos si fuera el de hoy. Llegó a 650, dice. Ahora, y advierte esto, las burbujas se alimentan de confianza, euforia y especulación. Y dice Rapetti, y se pinchan. Vean la historia. Vamos a un tipo de cambio históricamente bajo. Y termina, un camino peligroso. Siempre mencionamos el mismo poema de Rubén Darío que se titula Canción de otoño en primavera. Cuando todo el mundo está eufórico, cuando todo el mundo está sonriente, cuando todo el mundo adhiere, aparece alguien que dice, cuidado, porque en este escenario tan rozagante, tan promisorio, hay algunos indicios que pueden ser el germen de una crisis. Esto está diciendo acá Rapetti respecto del comportamiento del tipo de cambio, discutiendo con Federico Furiase del equipo económico del Banco Central. Este dólar barato, que Furiase lo quiere más barato, lo quiere un 30% más barato, se le suman otras condiciones de la política económica actual para abrir una enorme discusión, que es la discusión que viene, que está instalada ya, que empezó la semana pasada. Baja el impuesto país, con lo cual es más fácil importar. Dólar barato, favorece la importación. Y además tenemos un aliento a poder facilitar las importaciones, a que se abra la economía por lo menos para bienes de menos de $400, para los cuales hay que pagar menos impuestos. Entonces esto abre un debate que es un doble debate. El primero tiene que ver con la cantidad de importaciones, con abrir la economía y favorecer la importación, que favorece a muchos importadores que venden bienes importados. Pero sobre este debate se monta otro debate que no aparecía en otras etapas de la historia. ¿Por qué? Porque hoy hay plataformas para importar bienes que afectan al que comercia bienes importados en la Argentina. Es decir, el que produce tiene que competir con el importado, pero el que importa tiene que competir con plataformas tipo Amazon o a un mercado libre que permite importar puerta a puerta sin pasar por el comercio que vende ese bien importado. Entonces se abre toda una discusión clásica, primero sobre la apertura, de los empresarios que dicen yo no puedo competir contra el importado, contra el que fabrica afuera. ¿Por qué? Y porque el costo argentino es sideral, sobre todo por los impuestos. Si quieren ponerme a competir con alguien de afuera, bájenme los impuestos. Planteo central de la Unión Industrial Argentina. Y en segundo lugar, los que dicen, bueno, con estas plataformas de comercio electrónico, mi comercio está en crisis. Estoy desafiado además, yo que soy importador,
por las facilidades que tiene un consumidor cualquiera en importar ahora, sobre todo bienes de menos de $400 con estas formas de acceso al mercado internacional. Hay un tuit de la semana pasada en la plataforma X de la UIA planteando esta cuestión y le contesta: la UIA pide bajar impuestos y mejorar la infraestructura antes de abrir la economía, que es el argumento clásico de aquellos que no piden protección. Es feo pedir protección. Aún los que quieren protección no dicen yo quiero que me protejan, dicen yo quiero que me nivelen la cancha, que me bajen los impuestos. Le contesta José Luis Espert, que no es cualquier dirigente político. Espert es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, es decir, es la voz económica del Poder Ejecutivo, es la voz económica de Javier Milei en el Congreso, y además se presume, veremos qué pasa el año que viene, va a ser el candidato de La Libertad Avanza para encabezar la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires, que es, como sabemos, la gran batalla. Bueno, José Luis Espert le dice a los de la UIA, caraduras, siempre lo mismo, siempre le falta algo para competir, pero cara de piedra para vendernos cosas caras y de mala calidad durante décadas y décadas de miseria espantosa le sobra. Redacta de una manera un poco dura, Espert, pero bueno, no es lo suyo la literatura. Y termina con, obviamente, un exabrupto: váyanse a cagar. Le dice a los empresarios de la UIA. Esto es interesante por muchas razones, pero sobre todo por una, de cortísimo plazo. Mañana se celebra la conferencia industrial que todos los años celebra la UIA. Y entre los invitados está uno de los adalides, vamos a usar la palabra de Milei, colosos de la desregulación y la apertura y la competencia de mercado, Federico Sturzenegger, a quien le prepara la llegada a la reunión de la UIA, Espert con este insulto. Mañana va a estar lindo ver cómo se defiende Sturzenegger de los reproches que seguramente le harán por este exabrupto de Espert, y después va a ser muy interesante cómo se discute esta cuestión de la apertura económica que lleva adelante el gobierno, con figuras importantes. Uno es Sturzenegger, el otro es Pablo Lavigne, que es el encargado de comercio, que es también un liberal aperturista. Bueno, quiere decir que hay zonas de la realidad, aspectos de la economía, donde Milei cumple con su palabra, otros no. El mismo gobierno que quiere liberalizar el comercio controla y estatiza el mercado de cambios. Y un precio estratégico de la economía lo mantiene deliberadamente intervenido para poder producir el atraso cambiario del que habla Rapetti y que defiende Furiase. Con otra lectura que puede ser interesante para reflexionar, y que yo se la escuchaba ayer a un cientista político, y es el tema de tener intervenido el mercado de cambios con el cepo. No es solamente un tema, no es solamente una decisión de carácter económico, es una decisión también de carácter político. ¿Por qué? Y porque con el precio del dólar se opina. El comportamiento del tipo de cambio, la paridad dólar-peso, en cualquier lugar del mundo, pero sobre todo en la Argentina, es una expresión de consenso o de disenso respecto de lo que está haciendo el gobierno con la economía. Y el gobierno de Milei, ese canal de expresión estratégico lo tiene bloqueado. Es decir, este analista político lo que dice es: el cepo también es una forma de censura de los que votan comprando o vendiendo dólares, o trayendo o llevándose dólares. Interesante como planteo de política, no solo de economía. Bueno, todo esto para el gobierno de Milei es anecdótico porque es un gobierno que, con derecho por esos números que vimos, está instalado en la euforia, está instalado en la autocelebración. Es muy difícil, como todos sabemos, plantearle al gobierno y sobre todo a Milei algún tipo de sombra de duda respecto de la marcha triunfal que él preside hacia el éxito, con números
de opinión pública que le dan la razón, con números de inflación que le dan la razón, con números de riesgo país que le dan la razón y con un dólar que se comporta disciplinadamente, es cierto, en un mercado intervenido. Esta euforia la lleva afuera del país, que es lo que vimos en el G20. Un gobierno que va a Brasil a plantear una agenda que está relacionada con lo que se denomina batalla cultural. Después Ana Iparraguirre nos va a plantear si es negocio o no es negocio, cuán ventajoso es o si hay algún perjuicio en llevar adelante este tipo de planteos tan ideologizados en la política, si rinde o no. Lo cierto es que el gobierno fue, y Milei fue a Brasil a la reunión del G20, casi con la idea de no firmar el documento que firman de consenso todos los países que intervienen, con planteos disidentes en términos de cambio climático, políticas de género, la Agenda 2030, que es la agenda que aprobó Naciones Unidas en el 2015 para todo lo que tiene que ver con sustentabilidad ambiental, social, etcétera, de las políticas económicas o de las políticas en general de los países. En su momento se escuchó inclusive la posibilidad de que expulsen a la Argentina del G20, porque al no firmar un país, por la lógica de ese club, impide que se emita el documento. Por eso el gobierno frenó ahí. Obviamente Milei no quiere la noticia de que fue expulsada la Argentina del G20, a donde entró por Menem, por las políticas de los 90. Y lo que hizo fue lo que se hace en estos casos. Una larga declaración diciendo: nosotros firmamos este documento que firman todos, pero con estas disidencias, en esas materias. Dicen que influyó mucho Emmanuel Macron, que como sabemos estuvo antes con el presidente, en decirle: mirá, no rompas todo. Aún así, hubo reproches de Canadá, hubo reproches de Australia en la reunión respecto de la posición de la Argentina, y hubo un reproche muy expreso, muy explícito, sin nombrar a Milei, de Gabriel Boric, el presidente de Chile, reivindicando las banderas que Milei cuestionaba. Y esto le generó a Milei un estado de malestar, de irritación, que lo llevó a prohibirle al canciller Gerardo Huertain viajar a la celebración que se realizó hoy en el Vaticano por los 40 años del acuerdo entre Argentina y Chile por el conflicto del Beagle, que como todos sabemos se realizó por una intervención de la Santa Sede, en aquel momento de Juan Pablo II, que designó al cardenal Zamoré como mediador. Bueno, hoy estuvo Chile representada por su canciller, por el canciller Van Kelleren, pero la Argentina estuvo representada ni siquiera por el vicecanciller, sino por el embajador en Roma, que es el embajador Luis Beltramino. Es otra manifestación del conflicto de Milei con Boric, a quien en su momento llamó empobrecedor serial, a pesar de que Chile tuvo un gesto con la Argentina durante el gobierno de Milei, igual que Ecuador, igual que Brasil, igual que Colombia, que fue presentarse ante el juzgado de la jueza Loreta Presca como amicus curiae para defender a la Argentina de la demanda del fondo Borford, que es el fondo detrás del cual están los esquenazzi por la estatización de YPF en tiempos de Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Bueno, esta euforia que el gobierno lleva al plano internacional, que lo asocia temáticamente con el gobierno de Trump. En realidad Milei parecía un representante de Trump, un adelantado del gobierno de Trump en la reunión del G20. Estados Unidos estaba obviamente representado por Joe Biden. Es una euforia que también se traduce en las relaciones con los demás actores políticos. Y uno de los temas sobre los que se proyecta esa euforia tiene que ver con el armado de la Corte. Cristina Kirchner produjo un gesto este fin de semana, la semana pasada. Alguien que le responde mucho a ella, que es la senadora por Catamarca, Lucía Corpacci, firmó a favor el pliego, el dictamen que avala el pliego de Ariel Lijo para la Corte. Como todos sabemos, hay una gran controversia por los cuestionamientos morales que tiene
el juez Lijo, de parte de cantidad de instituciones y líderes de opinión sensibilizados por la calidad institucional en la Argentina. Bueno, Cristina Kirchner hasta ahora no se pronunciaba, todos entendieron que se pronunció con el voto de Corpacci y que el voto de Corpacci, que está en ese dictamen, que está en la Comisión de Acuerdos, es un voto que estaría anticipando que Lijo tiene la adhesión suficiente en el recinto como para llegar a los 2/3 que se necesitan para ser juez de la Corte. No así el doctor Manuel García Mansilla, que es el que postula el gobierno como propio para ocupar la otra vacante de la Corte. Es decir, el kirchnerismo votaría por uno, por Lijo. Curioso lo de Cristina, porque en realidad Cristina estaría votando por el candidato de una de las figuras que en materia institucional ella más detesta, que es Ricardo Lorenzetti, que es el verdadero padrino del juez Lijo. ¿Tuvo algo que ver como lobista del juez Lijo? Versiones, Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, a quien ella visitó el fin de semana de la otra semana, no este sino el otro, el 16 de noviembre, para celebrar el 17 de noviembre el Día del Militante peronista. Curioso esto, en una provincia donde el gobernador es radical. Zigzagueos de Cristina Kirchner, ciertas confusiones. Por ejemplo, dijo que Zamora era el que mejor encarnaba como gobernador la agenda, la forma de ver la vida pública del kirchnerismo. Zamora firmó los pactos de Mayo, ultraliberales, diría Cristina, neoliberales del presidente Milei, y es el que le permitió a Milei defender la regulación vigente de los decretos de necesidad de urgencia que quería afectar el Congreso, haciendo ausentar a 2 diputados de Santiago, sobre todo a uno de ellos, que es José Gómez, un sindicalista, que estaba en el festejo de Cristina. Bueno, muchos se preguntan si este entusiasmo de Cristina por Zamora no es un mensaje a Axel Kicillof, si Zamora no será un candidato que Cristina tiene en su libreta pensando en el candidato a presidente del peronismo para el 2027. Zamora, un gobernador muy controvertido, hay que leer aquel informe de el especialista investigador americano Douglas Farah sobre narcotráfico en la provincia de Santiago del Estero bajo el mandato de Zamora, que es escalofriante. Bueno, pero ahí está Cristina apoyándolo a Zamora y tal vez Zamora terminándola de convencer de que conviene apoyar al hijo. No es lo único que sorprende de esta posición de Cristina Kirchner. Lo que más sorprende es otra coincidencia, que ya no es con Lorenzetti, es con Patricia Bullrich. Se ha producido lo que se creía imposible, que Patricia Bullrich y Cristina Kirchner coincidan nada menos que en la identidad de alguien con la relevancia institucional de un juez de la Corte, Ariel Lijo. Porque como sabemos, o como recordamos, Patricia Bullrich, en una especie de distracción respecto de su preocupación permanente por la calidad institucional, avaló al hijo con un testimonio personal diciendo: yo en los temas que tuve que tratar con Lijo siempre funcionó bien. Bueno, coinciden ahora Cristina Kirchner y Patricia Bullrich. Lo pone a Milei en un aprieto, Cristina. Porque dice: yo, el mío, o el que ahora empieza a ser mío, Lijo, te lo voto. Fíjate si lo cambias a García Mansilla. El gobierno dice: no, o 2 o ninguno. O 2 o ninguno. García Mansilla es el candidato del gobierno. Acá aparece una alternativa: nombrar a los 2 por decreto. Guillermo Francos, que es hábil declarante, declara siempre con alguna ambigüedad, pero va corriendo la marca, va corriendo la frontera de las posiciones del gobierno, dijo: se está analizando si nombrar a los 2 jueces por decreto, como los nombró Macri, a Rosati, Horacio Rosati, y a Carlos Rosenkrantz, que después fueron avalados por el Senado, por decreto. Dicen que es el propio García Mansilla el que elaboró la teoría, ahora el que recicló la teoría para que se vote por decreto su candidatura o su postulación en la Corte con la de Lijo. Hay algunos indicios de que podría ser cierto, no lo sabemos.
Un indicio es que un colaborador, alguien muy cercano académicamente a García Mansilla, que es el doctor Ignacio Arizu, acaba de producir una nota, acaba de publicar una nota muy larga defendiendo la designación de jueces de la Corte por decreto. Arizu, que es colaborador o asiste a García Mansilla en el mundo académico como profesor de Derecho Constitucional, trabaja también con María Ibarzábal en la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo de este gobierno. María Ibarzábal es el cerebro jurídico del mago del Kremlin, de Santiago Caputo. Muchos se hacen esta pregunta. Hay todo un debate respecto de si es constitucional o no designar jueces por decreto, porque la Constitución dice empleos. ¿Un juez es un empleado del Poder Ejecutivo? ¿Ser juez es un empleo? Bueno, Arizu dice sí, es un empleo, aunque no sea del Poder Ejecutivo. El kirchnerismo dice no, esto es irregular, sería inconstitucional, porque está hablando de designar por decreto a empleados tipo un embajador, un general, que dependen del Poder Ejecutivo, no a alguien de otro poder, que pasaría a ser una especie de empleado del gobierno o del Ejecutivo. Están los que dicen, no, Rosati no le tomaría el juramento si vienen así. Y la verdad es que la Corte es la que decide si se toma o no juramento, no el presidente de la Corte. Debería haber un fallo o una acordada de los miembros de la Corte en su totalidad, también de Lorenzetti, para ver si el presidente le toma o no juramento a esos jueces nombrados por decreto. Que además se abre otra cuestión. ¿Por qué no todos los jueces por decreto? Si hay como 150 vacantes que el gobierno podría enviar al Congreso en extraordinarias. Ahí va a haber una pista de si hay acuerdo o no entre el kirchnerismo y el gobierno. Si manda extraordinarias para que le den el acuerdo del Senado a esa cantidad impresionante de jueces nacionales y federales. Ahí podríamos tener indicio de si Milei y Cristina se están entendiendo en las negociaciones que llevan adelante, entre otros, Guado de Pedro y Santiago Caputo, que como sabemos tiene una relación muy cercana porque uno de los socios de Santiago Caputo, Guillermo Garat, que está en YPF, fue jefe de campaña de Pedro. Continuidades. Ahora, claro, Cristina Kirchner puede decir, si me los nombrás por decreto te los rechazo, porque yo te estoy diciendo que ya para el hijo no necesitas decreto, si tenés los votos. Es decir, el gobierno está analizando y si los nombramos por decreto, después el Senado los puede votar y rechazarlos. Sobre todo si siguiera el antecedente de Rosenkrantz y Rosati, donde, por ejemplo, alguien tan cercana a Cristina Kirchner como la senadora Anabel Fernández Agasti, se rasgó las vestiduras porque Macri nombró a 2 jueces por decreto en aquel momento. La senadora Pilati de Vergara también hizo lo mismo, también kirchnerista. Decían, y esto de que el Senado ahora los vote y los apruebe, no subsana la inconstitucionalidad y el error de haberlos nombrado por decreto. ¿Van a ser coherentes con esa posición las senadoras kirchneristas en caso de que el gobierno nombre a los dos jueces por decreto? Hay que incorporar otra discusión acá, el procurador, el jefe de los fiscales, que también está vacante. Y también se necesitan 2/3. Y el kirchnerismo le dice al gobierno, ponelo al hijo y te regalamos el procurador, siempre que no pongas a alguien que sea aberrante para nosotros. Pero cambialo a García Mansilla. Y Milei sigue diciendo no, en su euforia. Esa negociación entre gobierno y kirchnerismo al parecer está empantanada. No otra, hay otra que aparentemente avanza. Es la negociación para que el gobierno no apoye la ley de ficha limpia que impide ser candidato a dirigentes procesados, sancionados penalmente, Cristina, a cambio de concederle al gobierno dar de baja las PASO, las primarias. Hoy Guillermo Francos, en estas declaraciones que mencionábamos, dijo, nosotros estamos de acuerdo con la ley de ficha limpia, pero no queremos que se interprete que es una ley pensada para una persona, para Cristina, porque sería proscriptiva. No queremos proscribir a nadie, porque además corruptos hay muchos. No es solamente Cristina, dice Francos. Está insinuando que la Libertad Avanza se baja de ese proyecto, a cambio de que el kirchnerismo, el peronismo vote el fin de las PASO,
por lo menos provisoriamente. ¿Por qué le sirve al gobierno? Podemos sacar muchas conclusiones de todo esto. La primera es que probablemente en la estrategia electoral del gobierno estén pensando en que Cristina sea candidata para polarizar contra Cristina. Viejo sueño también de Mauricio Macri en su momento, peligrosísimo. Porque un día te va mal y el que estaba en 32 pasa a 45 y ganó Cristina. Pasó después del gobierno de Macri. Pero daría la impresión de que siguen la misma estrategia. Y además dar de baja las PASO. ¿A quién le sirve la PASO? En general la PASO sirve para la oposición. Las primarias sirven para la oposición porque la oposición que está en discusiones de quién es el candidato se ordena de esa manera. El gobierno en general tiene la lapicera del presidente para designar a los candidatos. No necesita un sistema electoral, una interna para ordenar a su tropa. En realidad tampoco es tan importante esto de las primarias. Hay otra cosa más importante que está en discusión. Y es el calendario electoral. ¿Por qué? Porque Axel Kicillof está pensando en adelantar la elección provincial, garantizarse la legislatura, las intendencias y los consejos deliberantes, y que el aparato peronista bonaerense retenga su poder en esa instancia, en una determinada fecha que es distinta de la elección de diputados nacionales. Pero si la de diputados nacionales va Cristina, ¿no van a apoyarla con esa movilización que supone que todo vaya junto? No, Kicillof contra Cristina. Lo novedoso, después vamos a hablar con Emanuel Ferrario, que es un dirigente importante del PRO en la capital, es que Jorge Macri, el jefe de gobierno, está pensando lo mismo y aparentemente ya habría tendido algún puente con el peronismo para desdoblar la elección. Garantizarse la legislatura, en la suposición de que si Milei quiere tener un triunfo en la capital con la Libertad Avanza en contra del PRO, lo haga a nivel nacional, pero no afecte su gobernabilidad en el distrito, la de Jorge Macri. Ahora, esto es un problema para Mauricio Macri, que es el responsable del PRO a nivel nacional, y que vería que el aparato de la ciudad de ese partido le retira el apoyo al candidato a senador nacional de la capital. Jorge Macri contra Mauricio Macri, Kicillof contra Cristina, son peleas impensables. Imposible pensar esas peleas, pero se están insinuando, porque el poder muchas veces prevalece sobre la solidaridad. Nos falta un actor, y terminamos con esto. ¿Qué es de la vida de Sergio Massa? Está en un problema. Su ministro de Transporte en la provincia de Buenos Aires, Jorge Donofrio, está siendo investigado por un tema que tratamos varias veces en Odisea, lo trató muchas veces Daniel Vilota, una gran maquinaria de cobro de coimas para zafar de multas de transporte, además de la verificación técnica de los autos. 2 cajas hechas por izquierda, con corrupción, por el ministro de Transporte de Axel Kicillof, puesto por Massa. Kicillof dice que se haga cargo Massa de ese corrupto. Massa dice, yo no me hago cargo, porque cuando empezó el problema le avisé a Kicillof y le dije, yo no lo defiendo, échalo pronto. Massa cree que Kicillof no lo echó para poder decir el corrupto es de Massa, aún dañándose a sí mismo. ¿Qué estoy diciendo? Que más allá de este caso, que lo volveremos a analizar pronto, lo importante es que hay 2 actores relevantes del peronismo bonaerense, Kicillof y Massa, que están peleados por un tema grave que se analiza, se estudia en la Justicia Federal de Campana. Quiere decir que aparece este caso del Ministerio de Transporte como un caso de corrupción que puede producir algún malentendido en el peronismo bonaerense que debe coordinar sus fuerzas, Cristina, Kicillof, Massa, para enfrentar a Milei, a este Milei fortalecido en las elecciones del año que viene. Ahí está el ministro Jorge Donofrio, que hoy nadie se hace cargo de su paternidad, parece ser un ministro sin dueño, cobrando las coimas para que la gente pueda zafar de las multas bonaerenses. Vamos a empezar Odisea, vamos a hablar con Emanuel Ferrario, es un dirigente político distinto, con una gran formación académica, que está iniciando
una experiencia distinta en relación con la convocatoria a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. No es la primera vez que Ferrario innova en materia de representación en un momento donde hay una crisis de representación. Vamos a hablar de todo con él. La situación de la oposición, la situación del gobierno y esta iniciativa que se llama AMIL. Pancho Olivera vuelve con un tema: el impacto de las apuestas en el mundo del deporte, en el negocio de la política, en el mundo del juego, el opaco mundo del juego y las apuestas online. Y Daniel Vilota nos va a hablar de dos temas que también tienen que ver con corrupción. La condena a Sergio Uribarri, el gobernador, el ex gobernador de Entre Ríos, que sería de cumplimiento efectivo, preso, y un caso escandaloso de corrupción que apareció en Neuquén. La vicegobernadora que preside la legislatura mandando giros en blanco a cuentas de su hermano. Escándalo en la provincia de Rolo Figueroa. Ya les dije de qué va a hablar, qué temas nos va a traer Ana Iparraguirre. ¿Sirve todo este embanderamiento ideológico de La Libertad Avanza? Los tuiteros de Santiago Caputo, la agenda disidente de Milei en el G20 en Brasil, ¿cuánto rédito político trae y cuánto es un espejismo? Y Camila Perochena, justamente hablando de las fuerzas del cielo que se inauguraron en ese acto medio fascistoide de San Miguel hace 2 fines de semana, nos trae el espejo de la historia para mirar en ese espejo el papel de las juventudes políticas en el entorno de los grandes líderes, de la JP a las fuerzas del cielo. Figura central del whisky, aunque dicen que le gusta el whisky igual al personaje. El Papa Francisco entra al whisky trayendo su nuevo libro. Y Carola Gil nos anticipa todo lo que contiene ese libro y todo lo que está pensando el Papa alrededor de la Navidad, rebautizada Fiesta de la Paz por él. El Papa Francisco en la voz y el whisky de Carola Gil. Quédese después de Odisea a ver más entrevistas con Luis Novarecio, que trae nada menos que a Sandra Mianovich. Empezamos Odisea, acá tiene las redes por donde nos puede seguir: X, Instagram, TikTok, Odisea Argentina OK. Empezamos, vamos a hablar ahora con Emanuel Ferrario.